Hola, nos encanta tenerte con nosotros. En Colfondos nos importas tú. Por eso hemos diseñado este espacio para brindarte información relevante y permitir tanto a los afiliados como a las empresas tomar decisiones informadas y elegir el régimen de pensiones que más le conviene a cada persona según su caso particular. Empecemos entonces. El Sistema General de Pensiones, a través de la Ley 100 del 93, nos contextualiza sobre los dos regímenes de pensiones que existen en la actualidad en Colombia. Uno es el régimen de prima media con prestación definida, RPM, conocido como el Sistema Público y administrado actualmente por Colpensiones. El otro es el régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS, o sistema privado administrado por las AFPs privadas, entre las cuales se encuentra Colfondos. ¿Y qué es importante destacar? Pues bien, cuando te afilias por primera vez a un régimen pensional, no lo haces únicamente a un fondo de pensiones determinado, sino al Sistema General de Pensiones, quien será el encargado de administrar tu historia, independiente del régimen en el que hayas decidido depositar tus ahorros pensionales. Ahora bien, ¿qué cambios ha tenido la Ley 100 del 93? Las dos principales reformas que ha tenido esta ley han sido a través de la Ley 797 de enero del 2003 y del Acto Legislativo de 2005, en donde el objetivo principal fue garantizar la viabilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida. Veamos cuáles fueron los 4 principales cambios. Primero, el incremento gradual del monto de las cotizaciones para los periodos 2003-2004. En el ingreso base de cotización IBC, que es el monto base del salario de una persona sobre el cual se cotiza para pensión, se estableció que el porcentaje de aporte asciende al 16% del IBC, donde el 75% lo aporta el empleador y el 25% restante el trabajador. En el caso de los independientes, el 100% de este aporte se encuentra a cargo del trabajador. Segundo, anteriormente, en el régimen de prima media, hoy administrado por Colpensiones, se reconocían 12 pagos al año como mesada pensional, más un pago adicional en el mes de junio y otro en el mes de diciembre. Mediante el acto legislativo se eliminó la mesada de diciembre, es decir, la número 14, quedando establecidas 13 mesadas pensionales. Tercero, a partir del 1 de enero del 2014, se incrementó la edad de pensión en 2 años para los hombres y 2 años para las mujeres, es decir, 62 años para los hombres y 57 para las mujeres. Y cuarto, en cuanto al monto de la mesada pensional en el régimen de prima media, esta no puede ser superior a los 25 salarios mínimos, mientras que en el régimen de ahorro individual administrado en los fondos privados no existe un monto superior establecido. Todo depende del capital acumulado que logre construir el afiliado en su cuenta de ahorro individual. Teniendo claridad sobre los dos regímenes pensionales y los cambios que ha tenido la Ley 100 del 93, veamos ahora las coberturas que ambos ofrecen. Avancemos al siguiente segmento. Muy bien, veamos ahora qué coberturas ofrecen estos dos regímenes. Contrario a lo que frecuentemente escuchamos a veces en el mercado con respecto a que un régimen ofrece más coberturas y prestaciones que el otro, la realidad es que son exactamente iguales. Cualquiera de los dos regímenes garantiza a sus afiliados las siguientes prestaciones económicas: pensión de vejez, pensión de invalidez, auxilio funerario y pensión de sobrevivientes. Estas prestaciones económicas se pueden clasificar como pensiones previamente definidas y pensiones no definidas de tipo actuarial. Veamos qué significa cada una de estas. Las pensiones previamente definidas se refieren a que desde el inicio de la afiliación, la persona conoce cuáles son las condiciones para acceder a un beneficio. En el caso del régimen de prima media con prestación definida, por ejemplo, se sabe que el monto de la pensión es independiente de la suma de las cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral. Y que, de acuerdo con las semanas cotizadas, el ingreso base de liquidación y la edad del afiliado se determina el monto de la mesada pensional.
Por otra parte, las pensiones no definidas de tipo actuarial son aquellas en las cuales existe incertidumbre en el conocimiento de la pensión que se va a obtener, puesto que depende de diferentes variables. Para el caso del régimen de ahorro individual, el monto de la pensión depende del monto de las cotizaciones, ahorros efectuados y la rentabilidad sobre ellos, de la expectativa de vida o esperanza de vida del pensionado y sus beneficiarios al momento de la pensión, y de la proyección de las tasas de interés y del crecimiento de las mesadas. Muy bien. Teniendo estos conceptos claros, profundizaremos entonces en cada una de las tres prestaciones económicas. Pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia y pensión de vejez. Avanza al siguiente segmento. En este segmento vamos a profundizar en las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Podemos decir que en ambos regímenes, las pensiones de invalidez y sobrevivencia son pensiones previamente definidas, es decir, que el afiliado puede saber con cierta certeza el monto de la pensión que va a obtener. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, son iguales. ¿Y cuáles son los requisitos para obtener la pensión de invalidez y de sobrevivencia? En este aspecto de los requisitos, es necesario tener en cuenta que las condiciones para obtener estas pensiones son exactamente las mismas tanto para el régimen de prima media con prestación definida RPM como para el régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS. Veamos en detalle cuáles son los requisitos para determinar la pensión de invalidez. Ser calificado como inválido por una junta médica con un porcentaje superior al 50%. Haber cotizado como mínimo 50 semanas en los últimos 3 años a la fecha de estructuración de la solicitud de la mesada pensional. Adicionalmente, las personas menores de 20 años solo deberán acreditar el haber cotizado 26 semanas en el último año para tener derecho a esta pensión. Ahora conozcamos los requisitos para la pensión de sobrevivencia. Muerte del trabajador activo. Haber cotizado a la fecha del siniestro como mínimo 50 semanas en los últimos 3 años. Y muerte del pensionado por invalidez o por vejez. Teniendo claridad sobre los requisitos, podemos avanzar y profundizar en la pensión de vejez. Avanza al siguiente segmento. Muy bien. Seguimos avanzando para profundizar en la pensión de vejez. A diferencia de la pensión de invalidez y sobrevivencia, en donde vimos que las condiciones son iguales para los dos regímenes, la pensión de vejez es diferente en cada uno. Veamos por qué. El régimen de ahorro individual RAIS, administrado por las AFPs privadas, es una pensión no definida de tipo actuarial, y el régimen de prima media, administrado por Colpensiones, es una pensión previamente definida. ¿Y cuáles son los requisitos para obtener la pensión de vejez? Veamos. Los afiliados al régimen de ahorro individual RAIS tienen derecho a la pensión de vejez a la edad que escojan, si el capital en la cuenta de ahorro pensional le permite financiar una pensión mensual, igual o superior al salario mínimo mensual legal vigente. Como la pensión es para el afiliado y su grupo familiar, el cálculo del monto de la mesada pensional debe tener en cuenta los siguientes parámetros. El capital acumulado en la cuenta de ahorro pensional. La proyección de las tasas de interés real que obtendrán los recursos. Y por último, la expectativa o la esperanza de vida del afiliado y sus beneficiarios existentes. ¿Y sabes cómo se mide la esperanza de vida? Pues bien, la esperanza de vida se mide a través de unas tablas de mortalidad autorizadas por la Superintendencia Financiera que indican el número de personas que van sobreviviendo al cabo del tiempo a partir de un grupo inicial. Con ellas se puede obtener el número de años probables que una persona determinada sobrevivirá. Las primeras tablas de mortalidad de uso obligatorio fueron elaboradas con información estadística tomada de la base de datos del Instituto de Seguros Sociales entre los años 1980 y 1989. Las tablas a hoy vigentes corresponden a información tomada entre los años 2005 y 2008.
Observemos en esta tabla de expectativa o esperanza de vida de los colombianos que una mujer cuando se jubila a los 57 años tiene una expectativa de vida de 29.7 años y para el caso de los hombres cuando se jubilan a los 62 años tienen una expectativa de vida de 21.3 años. ¿Y por qué es importante la expectativa de vida? Porque al momento de establecer cuál es el monto de la mesada pensional del régimen del ahorro individual RAIS, se tiene presente la conformación del grupo familiar, si existen hijos menores de edad y si la cónyuge es una persona joven, porque estos aspectos afectan el monto de la mesada pensional. Un beneficio adicional que tiene la cuenta de ahorro individual es que si el afiliado a la edad que establece la ley no alcanza las 1.350 semanas, sino que únicamente cotizó 1.150, tiene derecho a algo que se llama la garantía de pensión mínima. ¿Y por qué podría perderse el derecho a la garantía de pensión mínima? Si se comprueba que la suma de las pensiones, rentas y remuneraciones que recibe el afiliado o los beneficiarios es superior a lo que le correspondería como pensión mínima. Ahora bien, para el caso del régimen de prima media, si el afiliado llega a la edad que establece la ley y solicita su pensión de vejez, pero no tiene el mínimo de semanas cotizadas, que son 1.300, tendría derecho a una indemnización sustitutiva, pero no a una pensión. Continuemos avanzando ahora para conocer cuáles son los requisitos de la pensión de vejez para el régimen de prima media. El primer requisito es la edad. A partir del 1 de enero del 2014, se estableció que las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres se pensionan a los 62 años de edad. Y el segundo requisito es reunir un mínimo de 1.300 semanas de cotización. De acuerdo con el salario cotizado en los últimos 10 años laborales de la persona, se establece cuál es el ingreso base de liquidación y se fija el porcentaje de pensión que va a recibir el afiliado. ¿Y cómo se calcula ese porcentaje básico de pensión en el régimen de prima media? El primer paso consiste en establecer el ingreso base de liquidación IBL, que se traduce en el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor IPC, reportado por el DANE. Es importante aclarar que estos 10 años no hacen referencia a los últimos 10 años cronológicos de la persona antes de la edad de pensión, sino a los últimos 10 años sobre los cuales haya realizado cotización, lo que podría significar que en términos de años sean muchos más, porque la persona podría haber presentado interrupciones a la cotización. Con esto claro, procedemos a calcular el porcentaje de pensión que se debe aplicar a este IBL para obtener la pensión final que recibirá el trabajador. Recordemos aquí un artículo importante de la Ley 797 del 2003. Artículo 34. Monto de la pensión de vejez. El monto mensual de la pensión de vejez correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Tengamos en cuenta que a partir del 2005 se incrementó el número mínimo de semanas, el cual para el 2015 y posteriores es de 1.300. De esta forma, el porcentaje básico de pensión que se aplica para calcular la pensión en este régimen se obtiene gracias a una fórmula matemática establecida que llamaremos R, y la fórmula con la que la obtenemos es R igual a 65.50 menos 0.50S, donde R es el porcentaje del ingreso de liquidación y S es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Veamos cómo funcionaría esto en el siguiente ejemplo. Estamos en el año 2016 y se va a liquidar la pensión de un trabajador cuyo ingreso base de liquidación resultó ser 6 millones de pesos y solo cotizó el mínimo de semanas requeridas para obtener la pensión, que son 1.300 semanas. Los pasos a seguir serían los siguientes. Primero debemos calcular el S de la fórmula, que recordemos es el ingreso base de liquidación IBL de la persona, expresado en salarios mínimos.
Por esta razón, para el caso del ejemplo, tomamos el IBL de la persona que es de 6 millones de pesos y lo dividimos por el salario mínimo legal vigente para el año 2016, que es de 689.454 pesos, lo que nos da como resultado 8.70. Ahora que tenemos el S, lo reemplazamos en la fórmula y lo multiplicamos por 0.5, obteniendo un resultado numérico de 4.35. Con este resultado completamos la fórmula así. A 65.50 le restamos los 4.35 resultantes de la operación anterior, arrojando como resultado un 61.15%, que corresponde al porcentaje básico de pensión. Ahora que ya tenemos el porcentaje de la pensión, tomamos de nuevo el IBL del trabajador, que para este ejemplo era de 6 millones de pesos, y lo multiplicamos por este porcentaje de 61.15%, llegando de esta manera al valor final de la pensión, que asciende a 3.668.924 pesos. ¿Qué es importante resaltar aquí? A mayores ingresos les corresponden menores porcentajes de pensión, tasa de reemplazo. Es decir, que a medida que el ingreso base de liquidación crece, el porcentaje de la pensión decrece. A pesar de esto, es posible que el afiliado haya cotizado más de las semanas mínimas requeridas para el otorgamiento de la pensión, caso en el cual la Ley 797 de 2003 permite que por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, se incrementa la tasa de reemplazo, porcentaje de la pensión, en 1.5%, hasta llegar a un máximo en el monto entre el 80% y el 70.5%. Es importante tener claridad en que nunca la mesada pensional puede ser inferior a un salario mínimo. Con este ejemplo finalizamos el tema de la pensión de vejez para conocer ahora las modalidades de pensión en el RAIS. Avanza al segmento siguiente. Comencemos por saber en este segmento que en el régimen de prima media solo existe una modalidad de pensión que tiene en cuenta las semanas cotizadas y la edad del afiliado, y de acuerdo con el ingreso base de liquidación se determina el porcentaje de pensión que va a recibir. En cambio, en el régimen de ahorro individual RAIS contamos con 3 modalidades de pensión que son la renta vitalicia inmediata, el retiro programado y el retiro programado con renta vitalicia diferida. Esta última modalidad de pensión puede ser escogida por el afiliado en el momento de su pensión de vejez o de invalidez o por sus beneficiarios si se llega a causar una pensión de sobrevivencia. Ahora vamos a mirar en detalle cada una de las 3 modalidades de pensión. La modalidad de pensión, renta vitalicia inmediata, es aquella mediante la cual el afiliado o sus beneficiarios acceden a un monto periódico de pensión por el resto de sus vidas. En este caso, la pensión es otorgada por una compañía aseguradora de acuerdo con la elección del afiliado. Veamos ahora las características de la renta vitalicia inmediata. Es irrevocable, porque una vez el afiliado ha elegido esta modalidad, no podrá trasladarse a otra modalidad u otra aseguradora. No se contemplan los herederos, ya que en caso de una muerte temprana del afiliado y sus beneficiarios, la suma sobrante es utilizada por la aseguradora para cubrir el riesgo de extra longevidad de sus restantes pensionados y para su propio lucro. En este caso no aplica el concepto de devolución de saldo que más adelante explicaremos. Y tercero, la aseguradora reconoce la mesada pensional de manera vitalicia y anualmente es reajustada de oficio el 1 de enero de cada año según la variación porcentual del índice de precios al consumidor IPC. Ahora veamos la segunda modalidad de pensión, el retiro programado. Retiro programado es la modalidad de pensión en la cual el afiliado o sus beneficiarios obtienen su pensión de la sociedad administradora, con cargo a su cuenta de ahorro pensional y al bono pensional a que hubiera lugar. Ahora revisemos las características de esta modalidad de pensión.
Es administrada directamente por la AFP que escoge el afiliado. El pensionado puede trasladarse cuando lo desee a la modalidad de renta vitalicia inmediata con una aseguradora. Por ser el ahorro pensional una cuenta de ahorro individual administrada por la AFP, al no existir beneficiarios con derecho, cualquier saldo que quede en la cuenta de ahorro individual al morir el pensionado se destinará como devolución de saldos a los herederos de acuerdo con la ley. Se hace un reajuste anual del pago de la mesada de acuerdo con el comportamiento que haya tenido la cuenta del afiliado. Y por último, el riesgo de extra longevidad y rentabilidad lo asume directamente el pensionado. Sin embargo, esta modalidad tiene una gran ventaja, y es que el afiliado posteriormente se puede cambiar a la modalidad de renta vitalicia, mientras que la de renta vitalicia no permite hacer el cambio a retiro programado. El retiro programado tiene otra gran ventaja, y es que si el afiliado llega a fallecer siendo pensionado bajo esta modalidad y le queda un saldo en su cuenta de ahorros individual, sus beneficiarios tienen derecho a la devolución de saldos a través de una figura que se llama masa sucesoral. Es decir, que ese capital que el afiliado logró acumular durante toda su vida laboral no se pierde, siempre va a ser parte de su grupo familiar. Ahora bien, muchas veces hemos escuchado que el fondo privado paga una pensión hasta que se acabe el dinero. ¿Qué pasaría si esto ocurre? Pues el afiliado nunca va a dejar de devengar una mesada pensional. La ley establece que como mínimo el afiliado va a recibir un salario mínimo mensual legal vigente. Nunca va a dejar de percibir una pensión. La tercera modalidad está representada en el retiro programado con renta vitalicia definida. Básicamente consiste en una combinación de las dos anteriores, donde el afiliado elige pensionarse durante unos años definidos mediante el retiro programado, y a partir de una fecha específica cambia su modalidad a una renta vitalicia. Esta modalidad es conveniente para aquellas personas que, contando con el capital suficiente en su cuenta de ahorro individual, deciden que durante los primeros años de pensión requieren de una mesada más alta para poder mantener su estilo de vida y a partir de cierto momento en el futuro estiman un valor definido para cubrir sus gastos de subsistencia. Existen otras 4 modalidades de pensión que son: renta temporal variable con renta vitalicia diferida o con renta vitalicia inmediata, retiro programado sin negociación de bono pensional o la renta temporal cierta con renta vitalicia definida cierta. Sin embargo, las 3 modalidades más comunes son las que mencionamos al inicio de este segmento. Ahora pasemos a otro tema. ¿Cómo se calcula la pensión de invalidez? La pensión de invalidez se calcula de acuerdo con la pérdida de la capacidad laboral de la persona. Veamos. Cuando la disminución en la capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66% y tenga 500 semanas cotizadas. La base de liquidación será del 45%. Pero por cada 50 semanas adicionales a esas primeras 500, se le va reconociendo el 1.5% más, hasta llegar a un 75% como máximo, lo que representa 1.500 semanas de cotización. Y otro escenario es que, si la pérdida de la capacidad laboral de la persona es igual o superior al 66%, se reconoce el 54% de porcentaje para la pensión sobre el ingreso base de liquidación. Y a partir de estas 800 semanas iniciales, por cada 50 semanas adicionales se reconoce el 2% adicional hasta llegar a un máximo de 75%. Y un máximo de 1.350 semanas de cotización. Esto aplica igual para los dos regímenes. Ahora, en el caso en que fallezca el afiliado pensionado en el régimen de prima media, se causa una pensión de sobrevivientes, pero si sus beneficiarios ya no cumplen las condiciones de ley para ser beneficiarios, entonces se pierde el derecho a esta pensión y estos recursos quedan siendo administrados por Colpensiones. En cambio, en el régimen de ahorro individual RAIS, independiente que los beneficiarios cumplan o no las condiciones, tienen derecho a la masa sucesoral, es decir, que como vimos, les devuelvan el 100% de los recursos, siempre y cuando se encuentren en la modalidad de pensión de retiro programado, porque recuerden,
que la modalidad de pensión de renta vitalicia no da lugar a devolución de saldos a masa sucesoral. ¿Y cómo se determina el monto de la mesada en el régimen de ahorro individual? Pues bien, el monto de la mesada se determina con el 100% del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual del afiliado, y en el momento que se llegue a causar una pensión de sobrevivientes, los familiares tienen derecho al 100% del reconocimiento de la mesada pensional. Ahora veamos cómo se financia la pensión en la cuenta de ahorro individual. Pues bien, la pensión se financia con el saldo que tiene el afiliado en su cuenta de ahorro individual, con el bono pensional o título, si a ello hubiera lugar, y la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión definida. La suma estará a cargo del seguro previsional, en caso de que no alcance a cumplir el mínimo de semanas y el mínimo capital requerido que establece la ley. Ahora bien, hemos mencionado anteriormente la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos, y quisiera profundizar un poco en estos conceptos. Cuando una persona llega en el régimen de prima media con la edad que establece la ley, pero no logra cumplir los requisitos, tiene derecho a una indemnización sustitutiva. También habrá lugar a la indemnización sustitutiva cuando el servidor público se retire del servicio por haber cumplido la edad de retiro forzoso y declare que está en imposibilidad de seguir cotizando. Por una parte, en un fondo privado en el régimen de ahorro individual, si la persona llega a la edad que establece la ley y no reúne el capital necesario para financiar una pensión de vejez equivalente a por lo menos un salario mínimo, tendrá derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a este hubiese lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho. Antes de finalizar, es importante que tengas presente la siguiente información. Los cambios entre regímenes se pueden realizar una vez cada 5 años contados a partir de la selección inicial. Por su parte, en lo que respecta a las AFPs, que se encuentran en el régimen de ahorro individual RAIS, los cambios entre estas se pueden realizar cada 6 meses. El afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez del régimen de prima media. Muy bien, hemos finalizado nuestro recorrido por el Sistema General de Pensión y sus 2 regímenes. Ahora ya tienes información importante que te permitirá tomar la decisión correcta al momento de elegir cuál régimen de pensión es más conveniente para ti. A continuación te mostraré un pequeño video que resume de una manera divertida y fácil la diferencia entre un régimen público y uno privado. Oye, estás pensando en tu pensión, ¿cierto? Y seguramente has oído de las ventajas y desventajas del fondo público y los fondos privados. Y tendrás dudas y preguntas. Bueno, con este video te ayudaremos a resolverlas. Ángela y Julián aportan para su pensión. Ella, desde los 23 años, cotiza al régimen de prima media, donde la plata que ahorra va a un fondo común, es decir, de todos. En este régimen, con los aportes de los afiliados activos, se pagan las pensiones de los jubilados. Julián, por su lado, gana lo mismo que Ángela, pero aporta a un fondo de pensiones privado, donde cada afiliado tiene una cuenta individual, propia, que le genera intereses. Sí, al igual que una cuenta bancaria, Julián puede consultar sus saldos, recibir extractos y hacer un minucioso seguimiento por Internet, lo que le da la tranquilidad de que sus ahorros nunca se perderán. Después de 2014, las cosas cambiarán para Ángela, porque las mujeres cotizantes al fondo público deberán tener 57 años de edad para pensionarse y los hombres 62 años, además de haber cotizado al 2015 al menos 1.300 semanas o 26 años. El monto de la pensión de Ángela se liquidará con el promedio del dinero cotizado en los últimos 10 años, mientras que la mesada pensional de Julián, en el fondo privado, dependerá de lo que haya ahorrado durante su vida laboral. Y es importante resaltar que si él llega a fallecer, Julián podrá heredarle los saldos de su cuenta a sus familiares. ¿No te parece buenísimo y justo? En cambio, en el caso de Ángela, si fallece y no cuenta con beneficiarios de ley, sus ahorros de toda su vida se irán al fondo común. La principal diferencia
es que para lograr una pensión en un fondo privado, solo es necesario alcanzar un monto en los aportes, es decir, el capital ahorrado, mientras en el fondo público se necesitan semanas de cotización y edad. Ahora bien, si Ángela cumple 57 años y no ha logrado sumar las semanas necesarias para jubilarse, puede seguir cotizando para alcanzar las semanas de pensión, o puede optar por la indemnización sustitutiva. Para el caso de los hombres, en este régimen será igual, pero solo cuando cumplan 62 años. Ahora, si ocurre que Julián, a los 62 años, no ha acumulado el capital necesario para su pensión en el fondo privado, puede optar por aplicar a la garantía de pensión mínima, pero si no le resulta, puede obtener la devolución de todo su ahorro realizado. La pensión mínima se puede lograr en un fondo de pensiones privado con 1.150 semanas cotizadas, mientras que en el fondo público con 1.300. La diferencia es considerable, ¿no te parece? Ahora bien, el sistema pensional colombiano permite tanto a Ángela como a Julián cambiarse cada 5 años de régimen hasta que les falten 10 años para alcanzar la edad de pensión prevista en el régimen público. Así que si te faltan unos 11 años para pensionarte, acércate para hacerte un cálculo actuarial y podrás escoger la mejor opción para tu pensión.